Pues buenas tardes a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Millán, yo pertenezco a C Consulting Abogados y concretamente a la sede territorial de Canarias. Lo primero es agradecer estas sesiones de actualización e información legislativa tanto al Grupo Ibérica en general como al Grupo C Consulting en particular. Y hoy vamos a abordar un tema de especial relevancia y que está sucediendo con respecto a los avalistas de los llamados préstamos ICO COVID-19. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Al final habrá un turno de preguntas, aunque ya anticipo que no es matemático el estado en el que estamos ahora mismo, la situación, y por lo tanto hay muchas respuestas o muchas preguntas que no van a poder ser contestadas de manera concreta. Bien, lo que vamos a ver durante la sesión de hoy va a ser, en primer lugar, el origen del problema de los avales en los llamados préstamos ICO COVID-19. Luego veremos cuál es el problema concreto que se está suscitando, que no es otro que la reclamación por parte de las entidades de crédito financieras del 100% de la deuda al prestatario o al avalista. Veremos algunas opciones legales, y aquí surge una duda, un planteamiento de si es posible pedir la nulidad, si solamente es posible pedir una limitación, si es posible pedir ambas cosas. Haremos algunas recomendaciones al respecto de este asunto y luego finalmente habrá un turno de preguntas y respuestas. Bien, el origen del problema no es otro que la pandemia. Recordemos todos que durante la pandemia provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, pues se generó una situación de incertidumbre y bueno, las empresas estaban ante esa situación un poco nerviosas porque ante la paralización de la actividad, pues no sabían cómo abordar ese asunto. Como consecuencia de ello, pues a través del Real Decreto Ley 8 de 2020, del 17 de marzo, de las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se aprobó una línea de avales del Estado. Es importante lo que voy a recalcar ahora, porque ya en ese preámbulo, y eso anótalo para luego, la cosa que les voy a comentar, se preveía la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para atender a sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidades circulantes u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de los vencimientos, obligaciones financieras o tributarias. Quédense con esto porque al final de la sesión van a ver la especial o posible relevancia que tiene esto. Bueno, como consecuencia de lo anterior, la implementación de la línea de avales del Estado fue a través del Instituto de Crédito Oficial, o el ICO, dando lugar a los llamados préstamos ICO COVID-19, que fueron concedidos por diversas entidades financieras. Bien, pues en esa situación, tanto por parte del gobierno como por parte de las propias entidades bancarias, se anunció que dicha línea de avales era una medida consistente en un aval del Instituto de Crédito Oficial del 80% del crédito solicitado en el caso de los autónomos y las pymes. Y básicamente, en lo que es la información que fue proporcionada a los clientes, en este caso las empresas, estos préstamos estaban respaldados por el ICO en un 80% del capital principal para autónomos y pymes y en un 70% para otro tipo de sociedades, con un límite del 60% en caso de renovación de préstamos previamente concedidos. Así que cuando el interesado acudía a la entidad bancaria, esta informaba de la necesidad de contar con un aval personal que, según indicaban, la información que trasladaban, al menos desde la creencia de los empresarios, sería sobre el 20% restante, ya que el 80% todo el mundo entendía que sería por parte del ICO, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues que los bancos no informaron a sus clientes que el aval del ICO solo afectaba cuando se hubieran ejecutado todos los bienes del firmante, es decir, los prestatarios, y que beneficiaba únicamente a los prestatarios y los avalistas y solo beneficiaba a ellos. Es decir, que el 80% no era directo por parte del ICO, ¿no? Bien, recordemos que quien asume el riesgo de las operaciones en un crédito es la propia entidad de crédito, que colabora en este caso con el Instituto de Crédito Oficial. Por tanto, las entidades bancarias son los quienes establecen pues, las garantías exigibles en cada operación, como por ejemplo la exigencia de aval personal. Y aunque las empresas o los autónomos solicitaran un préstamo de la línea ICO COVID-19 garantizado por el Estado al 80% o al 70%, dependiendo del tipo de
sujeto que estuviéramos hablando, el banco les podía llegar a exigir un aval personal, y eso es lo que sucedía. Y no solo podían exigir un aval adicional, sino que también podían incluso cambiar el régimen de responsabilidad de la fianza. Y todo ello de acuerdo con el Código de Comercio y con el Código Civil. Es decir, como regla general, la fianza tiene un carácter subsidiario, es decir, solo se va al avalista de manera subsidiaria. Pero se puede pactar expresamente el carácter solidario de la obligación a financiar. Esto supone que el avalista se convierte también en deudor y además cabe un pacto sobre la renuncia al beneficio de exclusión de los bienes del deudor. Es decir, la renuncia a que el acreedor solamente se puede dirigir contra él en caso de que se hayan cumplido previamente todos los bienes del deudor. Así, el fiador se convierte, en virtud de todos estos citados mecanismos, en el responsable directo de la totalidad de la obligación del deudor principal. Por tanto, lo que hay que tener en cuenta es que la responsabilidad del empresario es solidaria y por el total del crédito, porque así se establecía en los pactos. Y el Estado solo respondería en el 80%, ojo con esto, cuando se hubieran ejecutado todos los bienes de la empresa y del fiador, cosa que no entendía o al menos no fue trasladado de manera correcta a los prestatarios, ¿no? Y a los avalistas sobre todo. Y ese es prácticamente el problema. Entonces, en todos los comunicados que realizaba el gobierno, las entidades financieras y del propio Instituto de Crédito Oficial, se llamó al engaño, porque muchas personas que de buena fe en ese momento apostaron por mantener a flote sus empresas, recordemos el momento de incertidumbre de la paralización de la actividad y de que no sabían cómo iban a responder económicamente y de los empleos que tenían que mantener, pues todo el mundo acudió en masa a este tipo de préstamos, ¿no? Lo llamamos préstamos COVID-19. Claro, esto fue dentro del marco de una existencia de una notable falta de información sobre el contrato, que provocó un posible error en el consentimiento de los solicitantes. Bueno, pues ya determinado cuál ha sido el origen del problema, vamos a ver cuál es el problema en sí. Y el problema en sí es que cuando comenzaron a producirse los primeros impagos, las entidades de crédito actuaron contra los avalistas, reclamando el 100% de la deuda. Y las entidades de crédito han, por tanto, adoptado una estrategia que responsabiliza tanto a los prestatarios como a los fiadores por el 100% del préstamo impagado. Recuerden que antes les dije que había la posibilidad de pactar, aunque inicialmente la fianza es el carácter subsidiario, cabía pactar el carácter solidario, que es lo que se pactó, y dejando de lado a cualquier reclamación del IVA. Entonces, la actuación ha sido como si la línea de Estado no existiera y descargan toda la responsabilidad y todas las consecuencias frente al propio prestatario, o sea, al empresario, y sobre los avalistas, que normalmente era el administrador de la sociedad. Pues ese es el problema. ¿Qué ocurre? Ante este problema que ha suscitado gran debate y gran incertidumbre entre los clientes, bueno, tenemos que explorar sobre si existe alguna opción legal para poder defender esto, ¿no? ¿Para qué? Para que los avalistas puedan liberarse de la responsabilidad de pagar la totalidad del préstamo, que es lo que están reclamando las entidades bancarias. Hay que tener en cuenta que la información proporcionada por las entidades bancarias, en la mayoría de las ocasiones o en numerosas ocasiones, fue incorrecta respecto precisamente al alcance del aval personal otorgado. Fruto de esta situación, muchos despachos o muchas estrategias jurídicas han ido por una parte, la solicitud de la declaración o el intento de la solicitud de declaración de la nulidad del aval por un vicio en el consentimiento, o subsidiariamente que se declarase que la responsabilidad de los afectados solo alcanzaba al 20%, que en su creencia ellos estaban entendiendo que es lo que estaban avalando o afianzando. Bien, este problema, y ya lo anticipo, ha dado las primeras sentencias y no existe una jurisprudencia todavía consolidada al respecto, pero sí ya empiezan a verse las primeras sentencias que defienden una postura respecto a los particulares legalistas de limitación de esta responsabilidad. Ya veremos ahora si nulidad o meramente limitación de la responsabilidad. Bueno, vista esta situación, que he ido demasiado rápido para explicar cuál era el origen del problema y cuál es el problema con el que se están encontrando los empresarios y los avalistas,
Vamos a precisamente ver ahora estas primeras sentencias, o al menos las que existen por el momento, que ya anticipo, están todas apeladas, con lo cual habrá que esperar, pero sí nos van a dar una idea del camino o por donde estamos. La primera sentencia que vamos a mencionar es la sentencia del juzgado de primera instancia número 29 de Barcelona, es la sentencia número 236 de 2023, que es de 2 de octubre. Esta sentencia pues profundiza en esta materia y resuelve en favor de la limitación de la responsabilidad de los avalistas. En este supuesto concreto, el juzgador entiende que no procede declarar la nulidad del aval personal prestado, pero sí procede a limitar el aval al 20% en atención a un error en el consentimiento. Básicamente lo que hace esta sentencia es analizar la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual existe un vicio de consentimiento cuando la voluntad del contratante se forma a raíz de una creencia inexacta. Es decir, como pongo ahí, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Recordando que conforme a los artículos 1261, 1265 y 1266 del Código Civil, se indica que no hay contrato sino cuando concurra el consentimiento de los contratantes y que por tanto será nulo el consentimiento prestado por error y que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuera objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar. Esto es lo que realiza inicialmente esta sentencia. Claro, señala que jurisprudencialmente se viene exigiendo que para que el error sea invalidante del consentimiento, es necesario que por una parte el error sea sustancial y esencial y que recaiga sobre las condiciones que atribuyen y que motivaron la celebración del negocio. Y además, que el error sea excusable, es decir, que no sea imputable a quien lo sufre y que no hubiese podido superarse empleando la diligencia media según la condición de las personas y las exigencias de buena fe. Claro, el juzgador llega al razonamiento de que aplicando esta doctrina al caso concreto y analizando la prueba practicada, que los perjudicados tenían la certeza de que al ser un contrato especial por el COVID, solo garantizaban el 20% del préstamo. Y recalca que el contrato se encontraba condicionado de forma suspensiva a que el ICO confirmase al banco la concesión del aval solicitado y que además el propio contrato especificaba que el cliente había sido informado de que iba a solicitar un aval del ICO, lo que conlleva que en lo relacionado con el alcance de la fianza, el error pudiera ser considerado esencial y excusable. Esta sentencia señala que la voluntad que emite en relación con el alcance de la fianza adolece de un vicio de consentimiento por causa de error, precisamente cifrado en el porcentaje que entendía el afianzador de que estaba asumiendo, que no era otro que el 20%. Este error cabe caracterizarlo como esencial y excusable, toda vez que en este caso en concreto no se le entregó la documentación previamente a la firma al avalista y en la lengua materna, puesto que la persona no era española, ¿no? Ahora veremos otro supuesto. Así que el prestamista, en este caso la entidad bancaria, no levanta la carga de la prueba sobre el hecho de haber informado a los fiadores que asumían toda la deuda por el caso del impago de la sociedad. Por tanto, esta sentencia es bastante relevante al respecto. Pero como hemos visto, no declara la nulidad, sino solamente una limitación respecto al porcentaje que debe asumir Igual que esta sentencia, tenemos la del primera instancia número 2 de Aestral, si no me equivoco, es un error u omisión por mi parte, en la provincia de Pontevedra, la 41 de 2024 de 23 de febrero, o sea, de este año, ¿no? En este caso, aquí fue la entidad bancaria la que acudió al juzgado a reclamar a la empresa deudora por el impago y a los avalistas personales la cantidad deudada. ¿Qué ocurre? Que los avalistas, a la hora de contestar la demanda, como demandado, alegaron pluspetición en cuanto al 80% de la deuda, porque por existir el aval ICO en este porcentaje. Y ellos entendían que debían delimitarse su responsabilidad al 20%. Y que con relación al contrato de préstamo, el mismo
en este caso, lo que dice la sentencia es que no difería respecto al contenido habitual de un préstamo bancario, apareciendo la mención del ICO al final de la póliza, en concreto en el anexo. Bueno, pues entonces en este caso, en concreto, el juzgador considera aprobado, uno, que se informó al cliente de la intervención de la operación del ICO. Dos, de que si este no daba el aval, la operación no se realizaría, y ahí lo señala en rojo, pero sin informarle debidamente de que en el caso de un pago, los avalistas podrían tener que responder del 100% de la deuda, independientemente del aval del ICO del 80%, lo que conllevó a la errónea creencia de que al existir un aval por parte del ICO, su responsabilidad quedaba limitada al 20%, que es lo que entiende aquí el juzgador, que en la creencia de los avalistas pues estaban asumiendo. Entonces, por tanto, en este supuesto en concreto, recuerden que fue la entidad bancaria la que reclama al prestatario de los avalistas, estima parcialmente la demanda, pero claro, condena a la empresa demandada a abonar la totalidad de la deuda, recordemos responsabilidad solidaria, pero sí aprecia plus petición en cuanto al 80% de la deuda respecto a los avalistas, que solo deben de responder en este caso al 20%. No apreciándose, y así lo recalca la sentencia, un error invalidante del consentimiento prestado que determine la nulidad o la anulabilidad de la cláusula, en este caso la undécima del financiamiento. Por lo tanto, lo que hace la sentencia no es otra cosa que limitar la responsabilidad de los avalistas personales al 20% de la deuda al concurrir el aval del ICO por el 80% restante, todo ello dada la escasa información o la errónea información facilitada a los avalistas. Bien, otra cuestión importante de esta segunda sentencia de la de Estrada, ¿no?, de la Pontevedra, es el hecho de que se plantea la cuestión de que ¿qué hubiese pasado si en esta operación hubiese intervenido un notario que procediese a la lectura del contrato por las partes y que si se podría seguir entonces hablando de un error en el consentimiento? Y la sentencia recoge que sí, y además señala lo siguiente, dice que cuando hubiese intervenido un notario en la formalización del contrato, lo que sí es verdad que señala que no ocurrió en este caso, y la escritura fuese leída por el fedatario público, no sería suficiente a efectos de acreditar que la entidad bancaria ha cumplido su obligación de información. Y ahí lo recalco en rojo, no supliendo la función preventiva que los notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación, el cumplimiento del deber que pesa sobre la entidad bancaria a la que corresponde la carga de la prueba de que hubiera una información específica y suficiente. Todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 271.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si se afirma que la información ha sido insuficiente, quien sostenga su suficiencia es precisamente la grabada con la carga de la prueba. Entonces, este es un aspecto relevante que quise resaltar. Recordemos, hasta ahora hemos visto dos sentencias, la de Barcelona y la del juzgado de primera instancia 2 de Pontevedra. En ambos casos no ha determinado la nulidad, sino simplemente una limitación del aval al 20%. Ojo, no todo el mundo es orégano. Ha habido algunas sentencias, como las anticipé antes, esto no es un tema resuelto. Todas las sentencias que hemos hablado están apeladas y habrá que ir por donde va caminando. Hay dos sentencias, una en concreto del juzgado de primera instancia número 2 de Lleida, del 22 de noviembre, donde el juez determinó que las cláusulas contractuales eran claras y que los avalistas eran personas con experiencia y por lo que le dio la razón al banco. Es decir, los avalistas personales garantizaban a la entidad hasta el 100% del crédito y no han podido probar que hubieran sufrido un error invalidante del contrato. La segunda sentencia que señalo ahí, juzgado de primera instancia 42 de Madrid, no he puesto, si se fijan, el número de sentencia ni la fecha porque solo la he visto por referencia, no la he logrado encontrar. La verdad que sí, que animo que si alguien la encuentra, pues que la... Pero sí es verdad que lo más que he llegado a verificar es que se trataba de una entidad Cajamar y hablaba de que al analizar el contrato el juez concluyó de que la redacción era clara y que los fiadores respondían de todas las obligaciones del deudor principal cubriendo el 100% del préstamo. Bien, hasta aquí hemos visto dos sentencias favorables y dos sentencias desfavorables. Cuando yo preparé esta ponencia estudiando este asunto, no tenía una sentencia que les he compartido y que todos pueden descargar y que vamos a ver ahora,
y que me parece bastante aclaratorio, y es la sentencia también de Lleida, del juzgado de primera instancia número 5, y que es del 9 de mayo de 2024, o sea, prácticamente reciente, ¿no? Aquí verán, en esta sentencia, que la parte actor ejercita la acción de nulidad por vicio del consentimiento, y además sostiene que incurrió en un error inexcusable a la hora de obligarse como fiador de las distintas pólizas de crédito, y por ello mismo tales contratos de garantía deben ser declarados nulos, se pide la nulidad. Añade además que el error fue provocado además por el dolo omisivo de la parte demandada, que evitó informar sobre ciertos aspectos de las obligaciones que asumía como avalista, y además, bueno, en este caso, lo que señala el tribunal es que la parte actora alega las siguientes circunstancias como motivadoras del error que padeció. Uno, que las estipulaciones que regulan las condiciones de la fianza no se destacaron debidamente en el contrato. Dos, que al tratarse de un préstamo ICO, lo habitual es creer que el aval, lo preferentemente el Estado, que la avaló preferentemente el Estado, y que no se informó que la garantía estatal operaba solo de forma subsidiaria respecto al aval prestado por el actor. Este es básicamente el problema, es decir, todo el mundo pensaba o pensó o asumía que directamente el ICO avalaba el 80% y tú solo avalabas el 20%, pero eso no era así. El ICO solo avalaba el 80% cuando se hubiera ido contra los bienes del prestatario y del fiador, que además concurría de manera solidaria. ¿Qué dice el juez? Esta sentencia, que es por qué se la he dejado ahí, pues bueno, la primera circunstancia debe ser descartada de plano, es decir, la nulidad debe ser descartada de plano, dado que no nos movemos, aquí lo que dice es que dado que no nos movemos en materia de consumidores y usuarios, sino de los vicios de consentimiento según el derecho general de obligaciones y contratos. De manera, y ahí se lo resalto, que basta con que una cláusula del contrato sea gramaticalmente correcta, se exprese de forma adecuada y en tamaño aceptable para que quede válidamente incorporada al contrato como condición general. Es decir, esta sentencia rechaza de plano la posibilidad de pedir la nulidad por esa circunstancia. En cuanto a pensar que el aval lo ponía el ente público, lo que señala en este caso el tribunal es que al tratarse de un préstamo ICO, es obvio que ello era así. Pero igualmente cristalino es que si alguien le permite intervenir como avalista en un préstamo ICO, significa que entra en juego dos garantías, a la estatal y la suya. Y por lo tanto es imposible que el actor pensara que como el préstamo era ICO, entonces respondía siempre y en todo caso el Estado. Por lo cual también rechaza de plano esta argumentación de la parte actor. Ahora bien, lo que sí estima razonable esta sentencia es que el actor, o la parte actor, incurriese en un error al pensar que solo avalaría por el 20% de la deuda. La concurrencia del préstamo ICO, con el consiguiente aval estatal prestado por este organismo, podía llegar a pensar que la distribución de las responsabilidades podía ser esta, a pesar de que ciertamente las cláusulas del contrato hacen referencia a una fianza solidaria del actor respecto al préstamo concedido por la empresa. Y ese error venía dado principalmente por el, y fíjense en el detalle, ¿no?, por el certificado de garantía que se unió junto con los préstamos. Ese certificado ponía, se ha resuelto autorizar la concesión de dicha aval por importe de 20.000 euros, lo que equivale al 80% de la operación a favor del titular en garantía de las operaciones de financiación acogidas de la línea ICO Avales COVID-19. Eso es lo que ponía el certificado y por este motivo el juez entiende que se llevó un error. Y pone, es cierto que este porcentaje del 80% seguramente se refiere al máximo con el que respondería el ICO frente al banco, independientemente de que la avalista personal asumiera garantizar el 100% de la deuda. Pero se convendrá que es entendible que surgieran otras interpretaciones. Más todavía cuando no parece que en los contratos se emplee el término sobre garantía o similar, ni se aclare de forma adecuada la extensión del aval habida cuenta de la concurrencia del contrato. En este caso, en el anexo 2, acompañado junto con la contestación a la demanda por parte de la entidad financiera, se explica la atribución del 80% de forma no del todo satisfactoria. Lo que entiende así, pues se limita a decir que en el caso de operaciones con pymes y autónomos, se podrá solicitar por el banco un importe de aval máximo del 80% del importe
de la operación formalizada por el cliente. Y por ahí, sin ahondar más en cuanto a las consecuencias del porcentaje del aval asumido por el ente público en la concatenación de garantía. Así que, en este entorno que se había conseguido el préstamo, hacía pensar que efectivamente la implicación del préstamo ICO suponía que el aval prestado era meramente subsidiario, cuando realmente no era así, o complementario. Pues en el caso contrario, claro, para el que estaba solicitando el préstamo, o para el que estaba afianzando, suponía asumir una responsabilidad de tamaña relevancia en un escenario como el que estábamos en ese momento, que era la pandemia. Esta sentencia me pareció relevante y, bueno, nos hace una idea, junto con las otras dos anteriores que dan, para sacar las conclusiones de esta breve ponencia. Vamos a volver a la presentación. Hice ese paréntesis y ahora vamos a hacer con las recomendaciones. Claro, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Y luego sacamos las conclusiones. Pues por una parte, lo que aconsejamos desde ese consulting es hacerse acopio de toda la información y de toda la documentación relativa a estos préstamos. En concreto, la póliza del préstamo, para examinar aquellas condiciones de las cláusulas normalmente pre-redactadas por las entidades bancarias. Si es posible, hacerse acopio de todas las conversaciones mantenidas con la entidad bancaria, pues correos electrónicos previos a la contratación, todo aquel material publicitario que fuese entregado, pantallazos de la página web, lo que fuese, sobre los productos con aval ICO COVID-19 ofrecidos, todas las conversaciones de WhatsApp o mensajes SMS que se haya podido mantener con el personal de la entidad bancaria, los datos del empleado de la entidad bancaria, lógicamente, por ser que solicitaron una testifical que nos ofreció una declaración el producto y bueno. Es importante que, bueno, y lógicamente, bien, hemos dicho, y vamos a ver que la conclusión no va a ser otra que en principio, de que parece ser que hay más viabilidad por limitar la responsabilidad de los avalistas al 20%, porque en su creencia estaban pensando que avalaban o afianzaban por ese porcentaje, y sin embargo la nulidad está prácticamente siendo rechazada. Pero eso no quita para que haya alguna vía legal para explorar. Y ahí se lo vamos. Recuerden, y les dije al principio de la ponencia, quédense con lo que pone el preámbulo. Me hablaba del objeto de estas líneas o avales COVID. Entonces ahí hablo de que la finalidad con la que se dio cuenta el préstamo de crédito, pues las entidades ofrecían, fíjense que aunque había una finalidad determinada que estaba establecida en la legislación, ese era el decreto, en realidad lo que hacían las entidades financieras, o al menos hemos detectado que eso es lo que mayoritariamente se hacía, era ofrecer estos préstamos con la condición de que el capital de que se obtuviese fuese para amortizar otros préstamos previamente concedidos que tenían menos garantías. Claro, los bancos, obviamente, de forma que con esto mejoraban pues esta situación a la hora de cancelar la deuda, no garantizar. Claro, recuerde, por tanto, que el destino que debía darse al capital prestado era del COVID-19, era el que se menciona en el preámbulo, y está expresamente previsto, por lo que, a nuestro juicio, aunque realmente todavía no existe ninguna sentencia, o al menos no conocemos ninguna sentencia, no estaría más explorar esta vía, porque puede ser un punto a favor de intentar pedir la nulidad, porque si no cumple el objeto con el cual debería ser prestado el préstamo, sino lo que realmente han hecho los bancos es utilizar es para tener una garantía mayor respecto al préstamo que ya previamente habían concedido a la empresa, pues bueno, pues sería, por eso se lo pongo allí, una vía legal a explorar. En definitiva, bueno, otra recomendación, lógicamente, es anticiparnos a la acción que nos pueda ejercitar, sobre todo si tenemos ya algún impago, ¿no?, por parte del prestatario principal. Pues en realizar una reclamación previa solicitando, en su caso, solo hacer frente al 20% en lugar de al 100%. ¿Por qué? Porque con esto podemos facilitar dos situaciones. Uno, la prejudicialidad civil, porque cuando se interpone un recurso en el banco y hay otro previo que sería el nuestro, pues el segundo depende de la resolución del primero. Pero si nosotros hemos interpuesto esa reclamación previa, pues lo que puede reclamar el banco depende. Y por tanto hay una litigispendencia, que es un concepto similar al anterior, pues se interpone un procedimiento y hay otro pendiente entre las mismas partes sobre el mismo problema. Sin resolverse el uno, se puede llegar a resolver el otro.
Por tanto, cuando tú interpones tu reclamación el primero, antes que el banco, la entidad se encuentra con un proceso ya abierto y su resultado debe de posponer mientras no se resuelve el problema. Es un consejo que damos, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que ya hayan impago. Bueno, he ido rápido. Creo que el tema, yo creo que más o menos ha quedado claro cuál era el origen, cuál ha sido el problema y por dónde están empezando a caminar los juzgados, cuál es el sentido, aunque hay una vía a explorar de la nulidad. Y como conclusión final, ¿qué podemos sacar? Pues uno, pues que las entidades de crédito han adoptado una estrategia que responsabiliza tanto a los prestatarios como a los fiadores por el 100% del préstamo impagado, que en realidad es como lo que se ha firmado, porque en los contratos se ponía la responsabilidad solidaria del prestatario y del fiador, o del avalista. Por tanto, pero también es cierto que las entidades de crédito no informaron a sus clientes de que el aval ICO, o al menos no lo informaron de manera correcta o de manera precisa, de que el aval ICO solo afectaba cuando se hubieran ejecutado previamente los bienes de los firmantes, es decir, del prestatario y del avalista. Y, por lo tanto, la responsabilidad del empresario es solidaria y por el total del crédito, y solidaria junto con el avalista. Y que el Estado solo respondería el 80% cuando se hayan ejecutado los bienes de la empresa federal. Esa es la conclusión final. Por lo tanto, hemos visto también que no existe una jurisprudencia consolidada al respecto, solamente se están viendo unas primeras sentencias. Vimos la de Barcelona, vimos la de Aestrada, vimos la de Lleida, que llegó al final como favorable a una limitación del 20%, pero no a la nulidad. Y vimos también que hay dos sentencias en las que en absoluto dieron la razón a los avalistas y entendieron que estaba debidamente firmado. Por lo tanto, no existen sentencias que determinen la nulidad por vicio del consentimiento, aunque, como hemos visto, hay una posible vía a explorar. No sé qué viabilidad podrá tener, pero es una posible vía a explorar, que es el hecho de si el banco utilizó estos préstamos realmente para garantizarse de forma mejor un préstamo que previamente tenía concedido. Una vía que invito a explorar. Sí empiezan a verse las primeras sentencias que defienden la postura de los particulares en cuanto a la limitación de su responsabilidad al 20%. Aquí parece ser que hay más escrito, sobre todo si se acredita que el banco, como hemos visto, pues en los certificados que aportaba o en la información que le facilitó al avalista o al prestatario no estaba todo correcto. Y bueno, a falta de pronunciamientos de instancias superiores, recordemos que estas sentencias están todas apeladas, iremos viendo por dónde se va desarrollando. Se abre la puerta a una posible limitación de la responsabilidad de los avales personales en los créditos que responden con un aval ICO, ¿no? Bueno, esto es en línea general lo que queríamos tratar hoy. Sé que he ido rápido, he intentado hacer de forma concreta y bueno, le doy las gracias por la atención que me han otorgado durante estos aproximadamente 40 minutos. Y bueno, les invito a que hagan preguntas. Si bien es cierto que, como he anticipado, difícilmente de manera categórica se va a responder a algo, pues por el estado básico en el que estamos. ¿No? Agradecerles a todos el ratito que han echado aquí conmigo. Voy a ver si hay alguna pregunta. Vale. De momento no observo ninguna y no sé si... comentarles de que tanto la diapositiva que yo... Bueno, la tienen ahí para descargar y si no alguien pues, puede mandar un correo electrónico y se lo enviaré gustosamente. Al igual que la sentencia de mayo de este año, yo creo que es definitoria y bastante aclaratoria respecto a las posibles acciones que se pueden desarrollar. Y por mi parte, pues nada, darles gracias a todos y si no hay preguntas, pues despedir la sesión. Muchas gracias, Víctor. Pues no parece que haya preguntas. No sé si, como ya ha dicho Víctor, demasiado claro o es que existen demasiadas dudas todavía, pero en fin. la documentación la tenéis para descargar, ¿vale? Pero si alguien la quiere, me puede escribir a mi correo, que es snavares@abogadosc.es y yo os la hago llegar, ¿vale? Pues nada, Víctor. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima. Gracias. Venga, hasta luego.